Muy buenas noches, espero que estén todos muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar. Soy una de las personas que está como facilitador este cuatrimestre. El otro es el compañero Michael que va a estar ayudándonos con el chat. Recuerden, antes de comenzar, recordarles el aviso importante que la sesión está siendo grabada, que si no deseen que su nombre quede grabado, pueden salir y volver a entrar y cambiar el nombre, de mantener su cámara apagada, de si no quieren ser escuchados también que pueden tener el micrófono apagado, no hay ningún problema. La sesión de hoy va a ser una sesión un poco más práctica. La semana pasada tuvimos bastante teoría y hoy queremos comenzar ya a ver unos ejercicios más mucho más parecidos a los trabajos que están por venir. Vamos a hacer unos ejercicios de distribución, otros de cuantificadores, silogismos. Entonces, cuando alguno tenga una pregunta, haga la pregunta. Estamos para ayudarles. También, si ocupan que en algún momento vaya más despacio, me indican. Y una cosa también que es muy importante, si algún momento quedan un poco rezagados, igual eh, díganos para poder ir más despacio y explicar la parte donde tienen más dudas. Voy a comenzar a compartirles el documento donde vamos a estar trabajando hoy. Vamos a ir un momento acá. Me dicen si todos pueden ver bien el archivo Word que tienen en la pantalla. Cristian, muchas gracias. Nazaret, muchísimas gracias. Okay. Lo primero que vamos a ver va a ser ejercicios de distribución. Si retomamos la semana pasada, recuerden que teníamos un cuadrito color azul que nos hablaba cuando un cuantificador está distribuyendo a los términos. Y recuerden que tenemos dos términos, tenemos el término A y el término B. En la proposición que tenemos ahorita, en la primera pregunta, es: en la proposición categórica, todos los políticos son honestos, la siguiente afirmación es verdadera. Y nos dice: el sujeto es políticos y está distribuido, el predicado es honesto y está distribuido, el predicado es políticos y no está distribuido, y la D, que es ninguna de las anteriores. Okay. Ya aquí tenemos marcados nuestro término A y nuestro término B. Ese término A de acá sería el sujeto en esta proposición. Entonces, ya tenemos que efectivamente de la opción A, la primera parte es correcta. La primera parte de la B también es correcta porque el predicado es honestos. Y ya podemos descartar la opción C, porque el predicado no es políticos. Ahora tenemos que ver cuándo el término está distribuido. Vamos a ir acá y aquí tenemos este cuadro color azul. Este cuadro color azul nos va a decir cuándo
está distribuido el término A o el término B. Dice que para cuando las oraciones tienen el cuantificador universal en positivo, que es todos, dice que únicamente va a estar distribuido el término A, pero no el término B. Cuando es algunos, no va a estar distribuido ninguno de los dos. Ese es el existencial o particular que conocemos. Esa E al revés. En ningunos o en ninguno dice que van a estar ambos términos distribuidos. Y en algunos no son, únicamente el término B o la parte B de la proposición va a estar distribuida. Entonces vamos a ver que acá nosotros tenemos el cuantificador todos. Y dice que todos únicamente va a distribuir el término B. Entonces ya cuando decimos que el sujeto es políticos, estamos bien, pero donde nos dice sí y está distribuido, esta parte no se nos cumple. Porque ya vimos cómo es que únicamente todos va a distribuirnos la parte B, pero el predicado, que es la segunda opción, la opción B dice el predicado es honesto y está distribuido. Y es exactamente lo que vimos acá. Perdón, me equivoqué. Aquí yo me equivoqué. Perdone. El cuantificador universal en todos distribuye el término A y no el término B. Exactamente, esa era al contrario de lo que lo había dicho. Entonces tenemos exactamente que el sujeto está distribuido y que el predicado no está distribuido. Así nos damos cuenta que esta primera expresión que está aquí es la verdadera. Pero si vieron desde el principio, con solamente venir y verificar la primera parte de sujeto y predicado, pudimos descartar inmediatamente toda una opción. Toda esta opción, la opción C. Es ahí donde nosotros tenemos que leer bien. Si nosotros vamos leyendo bien, muchas opciones las podemos ir descartando con solamente la primera parte de leyendo la preposición bien. Si ustedes ven, también muy importante, que siempre van a encontrar el verbo acá, en casos está conjugado como son, los políticos son, y justamente para saber el término A, es decir, el sujeto, o el término B, es decir, el predicado. Es una forma de verlo cuando nos dan una proposición simple. Siempre lo que pueden hacer para diferenciar cuál es el término A y el término B, busquen el verbo que hay en la oración o en la proposición. Si ven, todos es el cuantificador, son es el verbo, y justamente al lado de ese verbo tenemos el término A y el término B. Y de ahí nosotros comenzamos
hacer el análisis. Ocupamos reconocer cuantificador, dónde está el verbo en la proposición, y él nos va a decir que el que está antes va a ser el término A y el que está después es el término B. Es cuando hablamos de distribución, siempre vamos a tener esa cualidad. Aquí tenemos otra que me gustaría que alguno se echara el agua, como decimos, y me ayudara a analizar esa segunda proposición que tenemos. No sé quién se anima. Lo podemos hacer por el chat o lo pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. Una persona, o que me digan cuál es el cuantificador que vamos a estar usando. ¿Es el universal o es el particular? En esa segunda proposición que dice la proposición El categórica. particular. Excelente, sí, es particular. Tenemos el algunos. Y si vemos acá, justamente en el centro de la proposición tenemos no son. Es un particular negativo, exactamente, Priscila. Exactamente, es un particular negativo. Ahora que ya tenemos eso, ya podemos ver cuáles son nuestros términos A y B. Tenemos aquí, tenemos acá nuestro término A, que es el sujeto, y nuestro término B, que es detallistas. No sé si alguno se anima a decirme si el término, por ejemplo, tenemos que el sujeto es hombre, el predicado es detallista, el sujeto después nos dice la opción C, que es detallista. Ya sabemos que nuestro sujeto es hombres. Me gustaría que alguien se tire al agua y me dijera si el sujeto, sin ver la tabla que tengo aquí en pantalla, me diga si el sujeto está distribuido o no. No sé si alguno se anima. Se supone que el sujeto no está distribuido. No está distribuido. ¿Y el término B estará distribuido o no? Okay, vamos a ir a ver la tabla. Dice que es algunos, pero dice que algunos no son. Entonces aquí encontramos que algunos, en la última línea dice algunos A no son B, distribuye al A, pero no distribuye al B. Dice que, como digo, no distribuye al A. Entonces nuestro sujeto no está distribuido. Sabemos que la C no es, porque detallista es el predicado, no el sujeto. Entonces ya sabemos que la A tampoco es. Pero en este caso sería la opción B. El predicado es detallista y está distribuido. Es algo que si lo analizamos de esa manera, siguiendo esos pasos, sacamos cuál es el cuantificador, dónde está el verbo que es el que nos divide el término A y el término B. Rapidito podemos venir y y sacar el análisis de cómo está distribuido o no. Ahora, si se fuera dado que en vez de algunos hombres no son detallistas, hubiera sido algunos hombres son detallistas. No sé quién se anima a decirme cómo hubiera sido ese análisis de esa proposición.
Si alguno se anima a decirme si cuál de los dos términos está distribuido. Y me dice, Ninguno de los dos estaría distribuido. ninguno. Vamos. Dago me dice aquí que los dos términos. Vamos a ver el cuadro. Dice que algunos es la segunda línea. Algunos A son B. Dice que ninguno. Porque ni el A ni el B está distribuido. Entonces, hubiera sido, la opción correcta hubiera sido, ya fuera, el sujeto es hombre y no está distribuido, o el predicado es detallista y no está distribuido. Pero son esos detalles que nos dan y nos cambian todo, todo el análisis que vamos haciendo. Muchos ejercicios de estos son bastante parecidos. Solamente es el hecho de reconocer cuantificadores y de conocer los términos. Igual, si fuera así el caso, la primera proposición, también hubiera servido pues poner ningún político, ningún, ningún político, ninguno de los políticos, ningún político son honestos, perdón. Y si vamos al ningún en la tabla, distribuye los dos. Ambos términos estarían distribuidos. La tabla, de hecho, es bastante sencilla, solamente que aprendamos a reconocer. Pero sí es el hecho de tener ese cuidado, esa atención de cuál es término, cuál término es cuál, para saber hacer la distribución. Ahora, aquí yo les puse como cuarta opción ninguna de todas las anteriores o todas las anteriores. Pero bien, pudo haber sido otra opción que el tutor hubiera puesto para la práctica. Entonces, cuando hablamos de la lógica en estas proposiciones, lo que es fundamental, como les digo, es el leer bien. También, por lo general, lo van a ver de este tipo de análisis. No, realmente no he visto la tarea número 2, pero cuatrimestres anteriores he visto que más o menos es así que se van dando. Esta tercera pregunta es ya de cuantificadores. Y cuando vamos ya a analizar esta proposición, nos dan la proposición y nos piden que pongamos la formalización o cómo se formaliza. Ya cuando hablamos de una formalización o de pasar en una expresión con cuantificadores, es muy parecido a la anterior. Verificamos cuál es nuestro cuantificador. Aquí tenemos el verbo con el que vamos a estar trabajando y buscar si tenemos alguna i, alguna o, si tenemos algún entonces. Si ven aquí, con solamente leer la proposición vemos que todos los políticos, ya con solo leer eso, descartamos una opción, la opción B, que dice algunos o algún. Aquí ya comenzamos a ver otras cositas muy interesantes. El hecho de que esta P, que vemos al principio, hace alusión a los políticos. También la B que está aquí, la P, perdón, que está aquí y la que está acá. Por ahí dice P de X. Ahora les hago una pregunta. De esas tres opciones que nos quedan,
¿Cuál tomarían ustedes como correcta o cuál descartarían? Ahí me pueden responder Yo, por yo descartaría la D, la D. ¿Por qué descartarías la D? Dinos. porque tiene las rayitas de entonces y pues en ninguna parte del enunciado lo dice. Ok. Es una opción. Aquí recuerden que tenemos una I, una conjunción, y aquí lo que tenemos es una condicional. Entonces podemos descartar esa D. Aquí nos dice Nazaret. Ella descartaría la C y la D. ¿Por qué descartarías la opción C? ¿Qué te hace creer que esa no es la opción correcta? Yo digo que es la C. Usted dice que es Profe, la... es que, perdón, es que yo descartaría la C porque son, yo lo tomo que es condicional y la C no tiene el condicional. Ok, esa es una observación bastante buena. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos de este cuantificador? Dijimos que ese cuantificador únicamente trabajaba con con un entonces o con, perdón, con un condicional. Entonces, de aquí podemos descartar que este i que está en el centro, que acabo de señalar en rojo, me está dando un error. No puede ser esa opción. Por ese, por esa i que está ahí. Y nos quedaría la opción A. Bueno, ya sabemos que es la opción A por el descarte de los errores que tenían las demás. Pero me gustaría saber por qué ustedes creen que esto que está aquí va entre paréntesis. Y por qué lleva esa, esa I que está en el centro, que es esta I de acá. ¿Cuál es la lógica? Honrados y serviciales, ¿no? Honrados y serviciales. Ese es nuestra parte B. Pero ¿por qué creen que van juntos, se ponen juntos en vez de ponerse separados? ¿Por qué ponerlos dentro de los paréntesis? Porque la I los une, o estoy perdida. Exacto, no, exactamente, eso es. La I lo que está haciendo es unir estas dos partes. Si exactamente lo que acaba de decir la compañera es correcto, la I está uniendo estas dos partes. Si yo saco esta I, yo lo saco aparte, dejan de relacionarse con este I. Entonces, cuando vean una proposición de ese estilo y deban de convertirla, ya saben que esa I va a unir con un paréntesis esas dos palabras, honrados y serviciales. Así, porque alguno puede decir, este, podía ser de esta manera, y si ven, o de esta manera, todas son parecidas, pero alguien podía pensar o analizarla de una forma distinta y ver una respuesta de esta manera, sin los paréntesis. Pero recuerden que cuando estamos analizando una proposición es muy importante tener consciente de que hay agrupaciones, ya hay prioridades que se van dando. Entonces es importante
de que cuando ustedes vean inmediatamente algo de este estilo, así, esa unión así, traten de diferenciarla metiéndola entre un paréntesis. Yo se las puse de esta manera, pero pudo haber ido una O dentro de la proposición. ¿Será que Sí, usted me puede explicar por qué hay un condicional? ok, te explico. Pasa lo siguiente. Tenemos, voy a borrar todo lo que tengo aquí pintado. Listo, y lo vamos a ir viendo. Pasa lo siguiente. Lo primero que tenemos que recordar es que cuando hablamos de cuantificadores, cada cuantificador que tengamos, sea un universal, sea un particular, va a tener, va a venir acompañado. Si vemos acá y cuando repasamos la lección anterior, vimos que siempre el universal, cuando tengamos un cuantificador universal, va a venir acompañado de un, de una condicional, siempre. En todo caso que tuviéramos un sí, un particular, Buscar una consultita rápida y si no es sí, molestia. Que en la tutoría planteé una pregunta sobre esto, pero al final no la respondieron. Entonces quería saber nada más si de casualidad lo vas a cubrir acá. Ahora más o menos es con este tema. Es de hecho con cuantificadores anidados. Y para saber si con cuantificadores anidados también se utiliza esa misma regla que estás explicando de usar el entonces o usar la conjunción. No sé si se va a ver en esta sesión, si no se va a ver en esta sesión, entonces no hay problema, pero si se fuera a ver sería, si es como la parte que me gustaría entender un poco más. ok, dame un momento de terminar de explicar a la compañera y voy con lo tuyo. Ok, cuando, ¿verdad? Trabajamos, ¿verdad? Con esos cuantificadores, siempre cuando hablamos de estos cuantificadores, siempre van a tener esa dupla de acompañamiento, por decirlo así. Eso. Recordad que cuando hacemos esa comparación, ¿verdad? Este todo hace referencia a todo lo que está acá. Entonces, este todos va a ir afuera y se va a relacionar con un P como con el sujeto. Y recuerden que es P de X, pero también tengo esta parte. Entonces, se aplica un entonces, se pone un condicional y entre paréntesis se pone justamente el predicado. Este predicado que ustedes ven aquí, cuando vimos el ejemplo de Pedro baila, recuerdan que venía de esta manera. Decía Pedro baila, se ponía baila y entre paréntesis se ponía la P de Pedro. Bueno, en este caso sea igual, simplemente se va a poner la P de políticos, simplemente que se pone como una X para estandarizar, pero estamos hablando del sujeto. Entonces por eso es que vas a ver ese entonces ahí, por la relación entre el cuantificador y todo lo que es el resto de la proposición. No sé si te aclaré la duda o necesitas que te lo explique de una forma diferente. Creo que entendí.
Ok. Es cuestión de las digámosle duplas. Cuando haces ese cuantificador universal, siempre cuando tengas que relacionar la expresión de toda la expresión, que es a todo para todo x, o sea, para todo px, para todo px, después tenés que especificar esta parte. Entonces cuando tenés un cuantificador universal, lo usas con un condicional. Cuando tenés el particular, lo vas a relacionar con lo demás a través de la conjunción. Es lo que se va haciendo. Ok, cuando estaba leyendo acá que para la tarea 2 tienen anidados cuantificadores. Lo que vamos a hacer que la próxima semana les voy a traer ejemplos justamente de los anidados. Todos los anidados son muy parecidos a lo que son ese tipo de proposiciones, simplemente que vas a trabajar con dos cuantificadores. Vamos a ver el segundo ejemplo. Y aquí nos pone Ilani en la tarea 2, pregunta 7. Ilani, ahí sí tendría ya que ver la pregunta para poder explicar bien qué es lo que necesitarías hacer. Y la verdad es que no he visto la tarea todavía, pero voy a revisar y vamos a verlo también para algunos ejemplos para guiarnos ya en la próxima sesión para hacer esa tarea. Vamos con esta segunda, la cuarta pregunta que tenemos acá. No sé quién se anima a hacer esto, a analizar esta. Lo pueden hacer por el chat o abren el micrófono. A analizar esa proposición de todos son felices, sí y solo sí Luciana se casa con Ramiro. Alguien que me escriban ahí cuál es el cuantificador o cómo creen ustedes que se escribe esa expresión. Que me digan, ¿es la A o es la B o es la C y por qué? ¿Quién dice Dago? La A. Dago, ¿y por qué crees que es la A? Decinos por qué crees que es la A. Ahí nos puedes escribir en el chat, no hay ningún problema. Vamos a ver esa opción A. Cuantificador, que es el universal, aquí lo tenemos. En este caso nos están dando un bicondicional literalmente para trabajar, porque en bicondicional señal de L. Vamos a ver una cosa. Tenemos lo siguiente, tenemos esas dos partes, pero hay una cosa muy interesante. Aquí tengo un i o una conjunción. Y si ves acá, cuando analizamos la proposición, la parte A son felices y la parte B dice Luciana se casa con Ramiro. Aquí tenemos
esa parte que les dije del verbo en la proposición, pero no tenemos un i, no tenemos una forma tampoco tenemos una coma, perdón, como para decir Luciana se casa, coma, con Ramiro para meter ese sí. Entonces ahí más bien podemos poner en duda esa B. No sé si pongámosle en amarillo. Alguien más que se anime a decir cuál, gracias a Dago. La otra persona que se nos anime a decir es tal, es la A, es la B, es la C. Ok, que diga, descarto tal opción. Y la vamos a ir analizando un poco. Creo que yo descartaría la 6, ya que tiene cuantificador existencial. Entonces diría como, existe algunos que serían felices o algo así. Entonces esa no. Exacto, la C definitivamente está. ¿Y cuál dirías que es la correcta? ¿Cuál para vos diría? Esta es la correcta. O no tenés así, una así como. Profe, Dígame. yo descartaría la D porque ni siquiera tiene cuantificador. Excelente. Y, Todo. y lo que no sé es si yo puedo tener por ejemplo, la B no tengo ningún conector lógico, pero honestamente no sé si eso se puede, si simplemente los puedo juntar. Ok. Si transformamos toda esta frase de acá, la vamos a agarrar y la vamos a ir fragmentando. Poco a poco lo vamos a ir fragmentando. Aquí abajo. Tenemos que definitivamente la primera parte, ese todos, va a ser esta expresión porque ese es el cuantificador. Entonces, definitivamente estos dos van a ir juntos. Ahora, seguimos con ese fx que muchas veces o lesionante la vez pasada lo vimos así, que justamente sería esta parte. Después sigue el bicondicional, sin duda. Pero aquí llegamos a la parte polémica. Si podemos poner esta conjunción de acá, y esta conjunción, o no podemos. Pasa lo siguiente. Si nos vamos a la semana pasada y lo vemos como decimos aquellos ejemplos de Pedro y de Pablo, creo que era el otro, encontramos que la parte que iría en mayúscula o la parte externa sería esa C de casa. Entonces, ¿cuál sería la parte que iría adentro? Definitivamente tendría que ir Luciana, ¿verdad? Y con esa última ahí vemos una cosa, que también es una curiosidad que tiene esta parte, que cada vez que separamos por un conector lógico, cada vez que separamos eso por esos conectores lógicos, en cualquier expresión vamos a encontrar una cosa, y es el hecho de que, ¿verdad?
siempre encontramos expresiones de este tipo. Vamos a encontrar otra vez un verbo, por decirlo así, externo, y uno que nos marque la parte interna. En este caso no tenemos, la oración no nos dice, no nos da, esta proposición no nos da una coma, no nos da nada como para decir qué proposición está ahí. Entonces lo podríamos ver así. De hecho, esta opción B es la que podríamos tomar, porque como les digo, no tenemos algo que nos relacione con un conector lógico acá para ponerle SI o poner verdad ese una conjunción, una disyunción y poner algo por ahí. De la opción B. Ya con la respuesta creo que ya te respondo también la duda que tenías. Pero siempre cuando tengamos este tipo de dudas, analicemos todo el contexto en que nos están dando, qué información nos están dando. Con la información Profesor, ¿sí? pero ahora tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, Luciana se casa con Ramiro, ¿no Uh-huh. podría sonar parecido a Luciana y Ramiro se casan, por ejemplo? Lo podías ver así, pero no tenés un conector lógico, no tenés una muestra y un conector lógico aquí tampoco. Ah, ok, pero entonces, por ejemplo, todos son felices, sí, solo sí, se casa Luciana y Ramiro, ¿no sería parecido a Luciana se casa con Ramiro? Serían parecidos, pero por la como decirte, es parecido, se parece. Para la presión de nosotros se parece, pero a la estructura de la proposición que nos están dando, vamos, no nos muestra algún símbolo, alguna simbología o alguna algo que nos muestre ese condicional ahí. Ok, tiene que ser muy literal entonces. Sí, es que porque te están dando, vamos, toda la expresión como tal. Entonces tenés muchas formas de interpretar esa proposición. Por eso te dan casi siempre este tipo de proposiciones y no te dan la formalización. Porque, por ejemplo, pasa cuando trabajamos de una formalización a una proposición escrita. Tenemos un caso de que, por ejemplo, este cuantificador tanto es todos, pero también es ninguno. Y si la vemos y apreciamos este cuantificador como no como todo, sino como ninguno, vemos también que toda esta expresión nos cambia. Ninguno o nadie es feliz, o alguno es infeliz. Entonces nos va cambiando todo el sentido en la proposición. Ese es un cuidado sí que tenemos que tener bastante. Que pagamos, tenemos que sentarnos y ver bien cómo está planteada esta proposición, porque a veces la apreciación que tenemos nosotros puede variar un poquito con esa parte lógica. Estos son los dos ejemplos que tenía para esta parte.
siempre tengan esa parte minuciosa. Vamos a seguir con el siguiente, porque ya llevamos bastante tiempo, ya necesitamos avanzar. Y aquí tenemos un silogismo. No sé si alguno quiere tirarse al agua y analizar este silogismo. Dice, dado el siguiente argumento en el universo de los animales, todos los caballos tienen cola, algunos mamíferos tienen cola, por lo tanto todos los caballos son mamíferos. Dice que aquí tenemos que buscar término medio, término mayor y término menor. No sé quién se anima a analizar ese argumento, que me diga tal cosa es el término mayor, tal es el menor, tal es el mayor. Disculpe, yo lo que hago es en la conclusión, se supone que siempre va a ser SP, entonces supongo que el sujeto o término menor sería caballo y el término mayor sería mamífero. Por lo tanto, el medio sería cola, que es como que el que sobra, digamos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Exactamente, es como la forma más certera que tenemos nosotros para analizar el silogismo, es exactamente con la conclusión. Es como la forma más certera o más fácil que tenemos. Mamíferos y caballos. Yo diría que la respuesta correcta es la B. La B. Dice el término medio es cola, el término mayor es mamífero y el término menor es caballos. ¿Sí? Aquí tenemos que tener cuidado, que se los decía la semana pasada, en esta parte de acá. Término medio no puede ir, no tiene y no puede ir en toda esta conclusión. De hecho, apenas ustedes vean que se menciona el término medio en la conclusión, ahí para el argumento. Pero también hay una cosa que podemos analizar desde este punto, y es el hecho de que cuando tenemos un silogismo, y saber cuándo cumplen las normas, se da que, por ejemplo, si ustedes ven este argumento, este es un argumento, la regla dice que si alguna de las premisas es particular, la conclusión debería ser particular. Si alguna es negativa, si arriba hubiera aparecido, por ejemplo, ningún caballo tiene cola, inmediatamente esta conclusión tendría que haber aparecido en negativo. Es esa parte de tener ese cuidado cuando estudiamos el silogismo. Ahora voy a alargar esto de acá. Puede ser que se les presente en algún momento algo así y que pidan que formen la conclusión de las dos, que formen la conclusión. Entonces lo que tienen que fijar es que la conclusión, ustedes van a dar por general 2, 3, 4 opciones, ¿verdad? 4 opciones es lo ideal para saber cuál es la correcta, cuál es la conclusión. Entonces desde ahí donde ustedes tienen que tener esa
esa parte. Siempre van a encontrar en la conclusión el por tanto, en consecuente, y las mismas proposiciones te van dando la respuesta. Como dijo la compañera, aquí tenemos término no menor y término mayor. Y le damos nosotros mismos haciendo la conclusión. Así vamos nosotros construyendo esa conclusión y así sabemos nosotros cuál va a ser nuestra conclusión. De hecho, todos los silogismos tienen esa cualidad. Es, las reglas, bueno, están en los cuadros, está en la presentación en YouTube, está la grabación de la tutoría pasada, de la sesión pasada, y encontramos ese tipo de cosas. Si ven acá en las opciones que teníamos antes, teníamos algo interesante que está en esta opción C y también está en la opción D, que más que todo fueron opciones que se podían descartar rápido porque tenían lo que podemos decir una trampa. ¿Por qué? Porque al principio del enunciado dice en el universo de los animales, que es, lo felicito lo que hicieron ahí, y si ustedes vieron aquí está ese término. Puede ser que encuentren algo así, una forma de despiste, ¿verdad? Si lo podemos llamar un despiste, una forma, alguna trampa para el argumento. Me alegro montones que todos se fueron directamente a ver el argumento que teníamos y no tomaron en cuenta esta parte. Siempre sepan que el análisis lo vamos a hacer con esto, entonces deben estar tranquilos por ese lado. Ya con solo eso, ustedes podían haber descartado dos opciones. En menos de 2 minutos ya sabían cuál era la respuesta. O sea, haciéndolo por la parte de descarte, para que alguno se desubique y no supiera cómo hacerlo. Tenemos esta otra. Esta sí, vamos a tener que sacar todo el análisis del silogismo. Entonces, vamos a comenzar. Recuerden que aquí cuando tenemos que analizar todo un silogismo como el que tenemos acá, lo ideal es hacerlo, lo más conveniente es ir haciéndolo con la conclusión. Y vamos analizando. Dicen, tenemos simios. Dice, todos los simios son mamíferos, algunos mamíferos no tienen cola, por lo tanto algunos simios no tienen cola. Tenemos términos mayores y menores que están asociados acá. Esto se hace una vez que ya ustedes conocen las reglas de los silogismos, se hace muy rápido. Tenemos el término mayor, que esa es la que hay que tener cuidado. El término medio es este de acá, no puede aparecer, nunca va a aparecer dentro de esta conclusión. Ahora, dice que si alguna de las de estos argumentos es negativo, debe aparecer alguno. Si es particular, debe ser también la conclusión. Aquí ya tenemos que efectivamente es un silogismo, pero nos falta una parte más, y es que la última parte dice
que el término medio debe estar distribuido en alguna de las dos premisas. Vamos a ir a ver. En todos dice que todos distribuye únicamente al A y algunos no, distribuye el término B. Si vemos aquí y tenemos acá, en algunos si distribuye esto, aquí se distribuye esto, entonces ¿qué pasó con el término medio? No está distribuido en ninguna de las dos. Por ese lado lo podríamos descartar. Pero vamos a hacer esto acá para poder hacer todo el análisis completo. Algunos mamíferos tienen cola. Perdón. Y si vamos aquí, nos da el mismo resultado. No está distribuido por el es ninguno. Pero en ningún sí nos distribuye. Nos distribuye bien el término. Ahora sí, ya con solamente ese ejemplo, así como está estructurado, pudimos ver, ¿verdad?, varias posibilidades que se nos pueden presentar. Un término distribuido, una particularidad, un término medio distribuido, también el hecho que si está negativo de alguna de estas proposiciones, también debe estarlo la conclusión. Ya vimos varias cosas, pero lo que queremos hacer es el análisis completo del silogismo. Si vemos, sé que alguien me diga, bueno, ya lo vimos antes, pero quiero que alguien me diga cuál es el término mayor y el término, pues no el término, sino la premisa mayor y la premisa menor que tenemos acá. Ok, voy a ir haciéndolo yo. Aquí de hecho las premisas no están en orden. Si vemos cola, que es nuestro predicado, Dago, ¿qué quieres decirme con...? Ok. Ok, ya le entendí algo lo que quiere decirnos. Pasa lo siguiente, ¿verdad? Aquí está nuestra premisa con nuestro predicado. Y aquí está la premisa con nuestro sujeto. Pues esta premisa de acá, sabiendo que este es nuestro término medio, sabemos comenzar a darle la figura que debemos tomar. Por ejemplo, sabemos que todas las conclusiones son SP. Siempre van a ser SP. Nuestro término mayor va a ser PM, MP, porque eso no tenemos nuestro predicado. En este caso es término medio y predicado, y después sujeto y término medio. Tenemos un MP, SM, SP. Ahora, cuando vamos a ver
Entonces, para que no nos confundamos, recuerden cuando vimos las tablas, se daba que primero buscábamos el MP. Entonces podemos hacer esto sin ningún problema, para que busquemos la figura en orden. Simplemente lo que estaban ahí es que se les pusieron en orden diferente. Dice, ¿qué figura tiene? Premisa mayor MP y SM. Cuando venimos por acá a las tablas, bueno, buenísimo que las tengan a mano. Tenemos lo siguiente. Permítame un segundo para hacer algo acá. Vamos a hacer esto aquí, si lo podemos hacer. Listo. Tenemos vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a tratar de poner las dos pantallas al mismo tiempo, para que os haga tal vez más fácil de ir viendo las tablas y el argumento junto. Si vemos que aquí vienen en orden en la parte izquierda donde están los cuadros, ya vienen en orden. Premisa mayor son las que tienen la M y la P, la premisa menor son las que tienen S, ya sea SM, MS y SP, que es la conclusión. Vemos que nuestra premisa mayor es de forma MP, 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 pero nuestra segunda premisa es SM. Y es aquí donde hace la diferencia. Nuestra figura es MP, SM, SP, primera figura. Esa es nuestra primera figura. Después de eso, para seguir con el análisis, tenemos que buscar la clase buscar qué clase tiene las premisas, la clase de premisa y de conclusión que tenemos. La premisa mayor dice que tenemos un ningún, que es una universal negativa, y vamos a ver lo siguiente, que toda premisa que tenga no todos M no son P, no todos los sujetos son predicados, la expresión literal como nosotros leemos es ningún hombre es mortal y tiene la clase E. Bueno, Dago nos salió corriendo, ya nos puso una respuesta. Tenemos que esta es clase E. La siguiente es todos, y todos, como vemos, tiene esa cualidad de ser clase A, todos los mortales son, así la leemos. Y la última, que es una E. Entonces tenemos esa cualidad acá. Vamos a ver, dado que nos había puesto una respuesta. Y dice vamos a ver, y vemos que tiene esta particularidad. De hecho, si fuéramos mantenido el algún, en algún momento sí hubiera sido
un poco diferente. La respuesta. Pues la verdad es que cambiamos si cambiamos esa parte del algún por el ningún que teníamos para que estuviera distribuido el término medio. Y si vemos que bajo este nuevo argumento que teníamos acá es primera figura EA, que nos da justamente, ya cuando vemos el móvil, vemos ya la figura que contar, vemos primera figura, y aquí vemos los términos que acepta: A, E, A, E, A, I, E, I, O. Y está ese análisis de esa de hecho aquí, si ustedes ven, teníamos estas opciones, pero a la hora que analizamos nosotros bajo esa nueva figura, no es ninguna de las respuestas anteriores. Esos son algunos, estos ejercicios están, me parece que están un poco más parecidos a lo que son los ejercicios que han puesto cuatrimestres anteriores para proyectos. Sí, para el próximo vez voy a buscarle ya los ejemplos directamente de los cuantificadores anidados para ayudar a traer un par de ejemplos de esos. Pero, ok. Michael, no sé si estás por ahí. Sí, claro. Bueno, aquí ya con estos termino los 6 ejercicios que yo traía para ver si usemos el plan piloto que teníamos. Ok, buenas noches a todos, chicos. Bueno, hemos pensado en hacer un poquito la clase más dinámica en algunos aspectos. Entonces, quería compartirles, tal vez los que quieran quedarse, ¿no? Un poquito para hacer lo que sería como un mini quiz de lo que hemos visto, para ver si lo podemos, como sería implementar en las próximas clases, tal vez empezándola o intermedio, para que lo puedan, para que digamos lo resuelvan y ir explicando los ejercicios y hacer la clase más dinámica. Entonces, no sé si los que quieren quedar, si tienen 10 minutitos para hacerlo, sería un éxito. Uno les comparte el link y todos estamos en tiempo real viendo lo que está pasando. Entonces no sé a cuánto le interesa hacerlo o realmente no les interesa mucho la idea. Entonces ahí pueden comentarlo en el chat. Veo algunos. Bueno, voy a compartirles el link y se meten los que quieren. Simplemente es para buscar o ver nuevas ideas. Para buscar y ver nuevas ideas para hacer las clases más dinámicas y más de aprendizaje para ustedes. Entonces ahí les compartí el link. Entonces todos los que quieran meterse, se meten, porfa. Okay, ya vi que se metieron dos. La idea es como para probar, a ver si después podemos hacerlo como al inicio de la sesión. Ponemos unos 5 ejercicios que ustedes vean cómo más o menos pueden hacerlos y después empezar a explicarlos, explicar bien, que los ejercicios sean de temas de examen, de cosas que se han visto, y esa es la iniciativa, ¿no? Para hacer la clase más dinámica y ver cuánto les gusta y cuánto pueden aprender, ¿no? Entonces voy a esperar que se terminen de meter. Ahí veo ya hay 10 metidos y ver qué tanto también han aprendido la materia, ¿no? Para ir evaluando un poco eso y qué tanto conocimiento. Igual todo esto sería bueno, como les digo, hacerlo del principio
y después que ustedes lo hagan y después empezar a ver los fallos que tuvimos o que tuvieron ustedes y ir haciendo los ejercicios para que les, les quede aprendizaje. Ok, ahí veo, se metieron bastante, más bien muchas gracias. Y bueno, voy a empezar con el juego. Cada pregunta tiene 2 minutos para que la vayan contestando y después al final vemos a ver qué tanto les gusta la actividad. Ok, voy a ponerla ahí. Ok, ahí puse la actividad en juego. Ahí veo que empezaron a contestar algunos. Muy bien, muy bien. Veo bastantes que han contestado. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a compartir un toquecito. El quiz en tiempo real. Vamos a ver si puedo compartirlo aquí. Ok. Necesito para quitar esto. Ok, me faltan dos que no han contestado. Tres no han contestado. Ahí está contestando. Ok, faltan dos. Ok, me falta uno. Esperar ahí. Ahorita es lo bonito de esto es que te va poniendo si le hiciste bien, si le hiciste mal. Y esa es la idea, ¿no? Después tal vez hacerlo al inicio, hacer unas 5 preguntas o 6 preguntas y de 6 preguntas después de explicar si le hicieron bien, si le hicieron mal, ir explicando el por qué se hizo bien o por qué se hizo mal. Ok, bueno, ya ahí se va a acabar el tiempo. Sí, bien, próxima pregunta. Todos aman a alguien. Ok, muy bien, y hay 9 contestados. Vamos con el 10. Ok, faltan 4. Faltan 3. Faltan 2. Todos aman a alguien. De hecho, ahí hay dos cuantificadores. Ah, ok, Dago, qué mal ahí que no pudiste ingresar. Ok, vamos a ponerlo aquí. Chatcito. Bueno, vamos a darle ahí siguiente pregunta. Ah, no, perdón. Esperar a ver si los compañeros contestan. Solo faltaron 2 por contestarla. Tiempo. Ok, vamos con la próxima pregunta.
Si P es equivalente a V y Q es equivalente a F, entonces P o Q, entonces P, eso es que se le asigna un valor, ¿no? Se le asigna un valor a P, que P están diciendo que es verdadero, se le asigna un valor a F, a Q, que es falso, y entonces ustedes lo que tienen que aplicar la tabla de verdad, ¿no? Con el orden de precedencia, ¿no? Que tienen. Ahí tienen que ver qué hacen primero, si P y Q, o si Q, entonces P. Pues ahí tienen que ver cuál hacen primera. Y ahí es para practicar un poquito el orden de precedencia y practicar los valores. Esa era una preguntita que también venía en el examen, que les preguntaban en la primera tarea, ¿no? Que les daban un valor para P, un valor para Q y les decían qué era eso, ¿no? Si era verdadero, si era falso, si era indeterminado. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ok, bueno, en esta sí veo que se han pegado un poquito más, es que ya esta es de pensarla un poquito más. Entonces, esta es la idea de la actividad, ¿no? Hacerlo tal vez, por eso como les digo, creo que podemos implementarlo como al principio, cositas así, y después de ir explicando todos esos, ver en qué fallaron, e ir explicando el por qué se falló, para hacer la clase un poquito más dinámica, más divertida y que todos aprendamos, al final eso es la idea. No se nos acaba el tiempo, faltan 4 por contestar. Ok. Vamos con la próxima pregunta. Bueno, ahí va Guillermo de primero. Toda hamburguesa es comida rápida, toda hamburguesa es alimento. Por tanto, algún alimento es comida rápida. Entonces ahí se le hace la pregunta. Muy bien, veo que están contestando muy rápido esa. Ok, vamos a ver, ya contestaron 11. Bueno, ahí van 12. Faltan 6 por contestar. Pueden tomarse su tiempo, todavía tienen un minuto para que la analicen. Analicen bien la pregunta. La idea es que también vayan analizando, vayan viéndolas. Nos faltan ahí 4 por contestar. Estamos ya 30 segundos. Finalizar el tiempo, muy bien. Faltan 3 nada más. Vamos a ver qué tal. Muy bien ahí, Dago. Okay, próxima pregunta. Ahí va Andrea, primera. Una expresión que es una proposición lógica es, bueno, esa es de las más sencillitas que hay, ¿verdad? Esa ya tienen que saberla así, sí o sí, y no hay que perder mucho tiempo.
Ya vamos con 13. 14. Faltan 3. Vamos a ver qué tal. Ok. Vamos con la próxima pregunta. Quito lo que es el... Ok, una pregunta de silogismos. Muy bien, ya llevan 11 contestados. Son preguntitas simples realmente son preguntitas simples, ¿no? Tal vez en otro se puede hacer un poquito la pregunta un poquito más larga, con un poquito más de tiempo y que todos vayan desarrollando. Y por eso mismo, después de explicarlo, ver quiénes la hicieron bien, quiénes la hicieron mal y ir viendo cuáles fueron los errores de no hacer bien la pregunta, ¿no? O de no contestarla bien. Entonces vamos a ver, tenemos 13 de 18, 14, muy bien. Ok. Tenemos 14, 18, ya quedan 29 segundos. Ok, 20 segunditos para los que no han contestado. Están 4. Todos los mamíferos son seres de sangre caliente. Ningún reptil es de sangre caliente y ningún reptil es mamífero. Ok, tiempo fuera. Vamos con la próxima pregunta. Solo faltan poquitos a terminarlo. Algunos libros son voluminosos y pesados. Es equivalente a... Algunos libros son voluminosos y pesados. Es equivalente a... Muy bien. Bueno, esto igual nos ayuda a calcular un poco el tiempo, ¿no? El tiempo de respuesta que tienen muchos, que por lo general es en menos de un minuto. Faltan ahí 6. Bueno, ya faltan 3 nada más. Ah, no, perdón, llevan 13. Faltan 5. Algunos libros son voluminosos y pesados. Es equivalente a... Ok, 14, 15. Vamos a ver si terminan de contestar los compañeros esas últimas 3.
Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Esta pregunta, faltan 3 por contestar. Vamos entrando a la recta final, esos últimos 30 segundos. Llevamos por 7 de 10. Faltan 3 preguntitas y ahí al final te ponen un poco de cuáles se contestaron, el ranking, a ver quién estuvo más afinado, las preguntas. Y bien, contestó la mayoría, excelente. Si me preguntan, ¿cómo se representan las siguientes proposiciones? Hoy es lunes, sí, solo sí, está lloviendo. Si está lloviendo se representa como T. ¿Cómo se representan las siguientes proposiciones? Hoy es lunes, sí, solo sí, está lloviendo. Si está lloviendo se representa como T. O sea, si está lloviendo sería T. Ok, faltan ahí 4 por contestar. Faltan 3. Bueno, vamos a dar vamos a dar unos 15 segundos a ver si contestan los otros que faltan o si no la pasamos. Ok, vamos con la siguiente. Esta es prácticamente la última. Si llueve, entonces cancelarán las clases. Su contrapositiva sería representada. Su contrapositiva. Para que la analicen. Si llueve, entonces cancelarán las clases. Su contrapositiva sería representada. Estaba la contrapositiva, la recíproca. Bien, muy bien, 12. Sí, el tiempo de respuesta, bueno, esas porque son preguntas cortitas. El tiempo de respuesta por lo general es menos de 1 minuto. Ok, muy bien. Voy a esperar a los compañeros que la terminen para ver un poco cómo queda el ranking o cómo va el ranking de preguntas contestadas. De hecho, aquí esta vez es bonito porque sí nos comparte bastante información también de cuáles temas se flojea un poquito, cuáles hay que abarcar más, cositas así. Entonces, todas estas actividades ayudan mucho al aprendizaje, ¿no? Y al final hacer un poco la clase dinámica, ir enseñándoles un poco, viendo los errores y hacerlo como si fuera un examen en línea, ¿no? En tiempo real. Faltan ahí los últimos 10 segundos. Ok, sacar el tiempo. Vamos a ver un poquito cómo va a ir el ranking. Ok, muy bien con Andrea, que tiene 7280 puntos. Excelente. Ok, aquí nos ponen más o menos las respuestas. Quiénes contestaron, cuáles contestaron más, cositas así. Y vamos con la última preguntita, que es simplemente evaluar la actividad. Entonces, esta no sé si les aparece ahí o por el chance de evaluarlo, no sé. Vamos a ver, y aquí ya. Ok.
Entonces creo que cada uno de ustedes les aparece como un pequeño resumen de las preguntas que hicieron, que tuvieron. Ahí Manuel de tercer lugar. Bien, ahí estuvo en el tercer lugar del ranking. Ay, perdón, lo quité ahí. Y aquí tenemos las puntuaciones. Entonces tenemos a Andrea con el 80%. Muy bien, ahí le ponen las que estuvo buenas y malas. Tenemos a Cristian, tenemos a Manuel, Christopher 70, Nazaret, Priscila y ahí los siguientes, ¿no? Me imagino que los otros fue porque no pudieron conectarse bien, entonces sí es comprensible, ¿no? Pero muy bien, aquí los que aquí ponen de hecho cuántos pegaron la primera pregunta, la segunda, y así uno va evaluando un poquito más el hecho. Entonces tal vez este tipo de actividades, no sé qué les parece, me pueden ahí comentar en el chat qué les parece para implementar tal vez un poquito en las próximas sesiones y como les digo, tal vez hacerlo cuando inicie la sesión, vamos haciendo las preguntas, las vamos explicando un poco y después explicamos el por qué la sacaron buena o por qué la sacaron mala. Entonces ahí en el chat para los que quieran tal vez comentar un poco y con esto haríamos terminado lo que es la sesión. Entonces sí, todo lo que sea retroalimentación. Ok, aquí Nazaret pone que le gustó mucho la actividad, muy bien, Nazaret. Entonces, sí, la idea es eso, ¿no? Tal vez ir implementándolo un poquito, tal vez a algunos no les gusta, a otros sí, y ir implementándolo a un ratito en la sesión para. Me sentí aplicada muy bien ahí, Andrea, excelente, la verdad, un 80%. Sí, muy bien ahí, Paola, excelente también. Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es eso, para generar un poquito también de comunicación, porque inclusive durante la actividad podríamos todos prender los micrófonos y si tienen alguna consulta durante la pregunta y uno mismo, bueno, puedes hacer esto antes de contestarla, o todos agarran papel y lápiz y lo tienen ahí para ir apuntando y hacer la clase más dinámica, ¿no? No solo estar ahí explicando, explicando, explicando problemas. Y la idea es eso, entonces sí, podemos ir viendo cómo la podemos implementar para darle ese dinamismo a la clase y que ustedes también vayan aprendiendo más, que es la idea. Entonces, haciendo, vamos aprendiendo. Entonces, tal vez sería no poner un tiempo establecido, sino que hacemos 5 o 6 y vamos explicándolo, ustedes van haciendo en tiempo real y les van contestando. Pero bueno, vamos a ir testeándolo durante este cuatri para ver qué tanto les gusta al final, qué tanto aprenden con esto, porque también ahora vienen temas interesantes, ¿no? Vienen temas después de esto, vienen muchas preguntas de sistemas de numeración, muchas preguntas de algoritmos, muchas preguntas de la lógica de el algoritmo de Euclides, que son nuevos temas que van a ver después de esta tarea. Y esta creo que se adecua muy bien a la pregunta, ¿no? Preguntarles qué es el código BCD, cómo se representa esto en binario, cómo se representa aquello, y creo que les va a ayudar bastante. Entonces, más bien, muchas gracias a todos los que participaron y a los que están aquí siempre en las sesiones y a los que van a ver y que se puedan conectar luego. Entonces, con esto terminamos la clase y la vamos a estar subiendo mañana, las dos van a estar subidas mañana o el viernes a más tardar van a estar todos, ¿no? Todos muy, muy buenas noches a todos y que la pasen muy bien. Entonces, hasta luego y muchas gracias Gracias, también profe. a Oscar que estuvo ahí también anuente a la sesión. Entonces, pura vida y muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches Buenas a noches, todos. gracias. Importante